Muy buenos días, estimadas colegas, muy estimados colegas profesores, asistentes. Damos inicio con la conferencia inaugural de este Congreso 22º del CLAD. Es un honor y una valiosa distinción contar con la presencia de la doctora Cielo Morales como conferencista inaugural de este Congreso. Cielo Morales es director del ILPES. Y decir ILPES en América Latina es decir una institución que por décadas ha marcado concepciones, prácticas, proyectos en América Latina y el Caribe. Cielo Morales es licenciada en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Panamá, maestra en Política Pública por la Universidad Adolfo Ibáñez, maestra en Leyes, en Internacional Ley, en el King's College de la University of London. Por 20 años, ella se ha distinguido operativa y directivamente en el campo del desarrollo en América Latina y el Caribe, y específicamente en la cooperación técnica para el desarrollo. Ha sido en CEPAL, asesora regional de cooperación para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Posteriormente ha sido representante, residente, adjunta en el PNUD en varios países de América Latina, particularmente en Bolivia y Chile. Y en este momento, Cielo Morales no culmina su carrera, sino es otro tramo en su carrera como directora del ILPES. Cielo, eres bienvenida. Esperamos tu intervención, que aborda un tema central: gobierno abierto, centrado en el ciudadano, y nos ofrecerá no solo consideraciones teóricas, sino un panorama regional. Bienvenida, Cielo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Déjenme por unos segundos absorber este momento porque es mi primer CLAD, mi primera conferencia en este foro, en este hermoso lugar. Y también tengo la oportunidad de compartir con ustedes y es un momento muy especial para mí. Muchísimas gracias, Gregorio, y a todo el CLAD por invitarme, por invitar a la señora Alicia Bárcena, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos hoy, pero estoy representándola como directora del ILPES. Y quería saludar muy especialmente porque me siento en familia, Gregorio Montero, como secretario general. Tuvo un discurso muy emotivo ayer que tuve la oportunidad de ver y escuchar. Fue muy especial. También quiero saludar a doña Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, que nos acompaña. También el subsecretario de El Salvador y otras personas que están aquí y que tienen el quehacer diario de la planificación de la gestión pública en nuestra región de América Latina y el Caribe. Tienen lo que nosotros vamos a hablar y lo que vamos a escuchar aquí. Ellos son las personas que llevan adelante este quehacer y todos los funcionarios que están aquí. Y veo delegaciones nutridas, por ejemplo, de República Dominicana, veo a Miguel Hernández y veo a otros. Me siento en familia, así que muchísimas gracias. También quería felicitar a don Francisco Velázquez, quien es el secretario general entrante a partir de enero, si no me equivoco, del año 2018. Así que va a ser una jornada muy interesante. Bueno, tengo el honor de abrir este congreso con una conferencia inaugural. Voy a ir a mi comando. Me voy a mover un poco, así que voy a estar caminando y tratando de cubrir un poco este salón. Y
quería rescatar un poco algunos de los mensajes que se dieron ayer durante los discursos que me parecen muy importantes. Tuvimos la oportunidad de escuchar varios discursos ayer entre el secretario de Cooperación, secretario de Hacienda, Gregorio, el presidente entrante, y todos hablamos y todos escuchamos de lo que es la gestión pública, ética. Escuchamos también de transparencia. Y yo creo que todos son temas centrales, pero yo creo que el tema central es el compromiso. Tenemos que tener funcionarios, una gestión pública comprometida con el ciudadano, comprometida con el quehacer, comprometida con lo que va a producir, muy enfocada. Pero eso lo vamos a ver poco a poco durante esta presentación, pero me gustaría recobrar esto porque es importante. Ayer se habló de gestión de calidad, pero también se habló de gestión de calidad con calidez, con humanidad, con dignidad, para cuando se trate con el público, con las personas a quienes servimos, porque todos somos de alguna manera funcionarios públicos internacionales, pero tenemos un compromiso con la gente a quien servimos y debemos hacerlo con el mayor de los respetos y la mayor de las dignidades. Entonces, me toca a mí presentarles y hacerles una aproximación del panorama de la gestión pública en América Latina y el Caribe, un gobierno abierto, centrado en el ciudadano. Es una publicación que voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes. Traje algunos ejemplares para entregarlos durante el día de hoy. La estructura de la presentación, quiero en primer lugar situarlos en qué está pasando en América Latina y el Caribe. Luego me gustaría referirme a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el paradigma del gobierno abierto, que fue mencionado también ayer, y como dijo el secretario general Gregorio Montero, que no es una moda, es una forma distinta de hacer gestión pública, y así debemos considerarlo. Y el análisis del ciclo de la gestión pública en América Latina y el Caribe desde los principios del gobierno abierto. Vamos a abordar los temas, por supuesto, de manera muy somera: planificación, la presupuestación, la implementación y la evaluación. Y finalmente, tener unos mensajes, un poquito de provocación para todos ustedes. El estado de la situación en América Latina y el Caribe. Ámbito económico. ¿Qué está pasando en América Latina y el Caribe desde la perspectiva económica? En primer lugar, tenemos un rezago frente a otras regiones del mundo, pero tenemos una leve recuperación económica. Tenemos diferencias profundas de productividad respecto a otras regiones también, y particularmente debido a los niveles de inversión extranjera e inversión pública, un aumento del gasto relativo en investigación y desarrollo, pero con un rezago importante en otras regiones. Entonces, si vemos esto, me gustaría destacar aquí que estamos viendo el crecimiento de regiones y estamos comparando América Latina y el Caribe respecto a otras regiones como es Asia Meridional, Oriente, pero si ustedes ven, América Latina y el Caribe se ubica creciendo a un porcentaje de 3,8. Vemos otras regiones. ¿Qué está pasando? América Latina está creciendo, sí, pero a un ritmo bastante más lento de lo que está creciendo en otras regiones. Es un rezago relativo que se explica pues, por muchas razones o varias razones de ellas: el largo efecto de las crisis económicas, en particular de la deuda externa, y el periodo de auge más reciente se mantuvo en algunas regiones del mundo, pero en el caso de 2003-2007, que es un periodo importante, tenemos que la mayor parte de las regiones del mundo en desarrollo, el diferencial se ve muy marcado. Si vemos a Asia con 7,5 y América Latina con 3,8, tenemos mucho que ver con inversión externa.
Tenemos que en el 2017 se ha calculado que está el fin de la contracción, se recupera el crecimiento, pero es muy tenue. Vemos América Latina en el color azul, ven que está apenas pequeñito, repuntando, pero también vemos la comparación de las diferentes regiones y por eso es que en la CEPAL hablamos de que tenemos regiones con diferentes ritmos de crecimiento. América Central tiene un ritmo, el Caribe tiene otro ritmo, América del Sur tiene ritmo. Tenemos diferentes velocidades en cuanto al crecimiento y es lo que vemos plasmados en esta lámina. Entonces, la recuperación es lenta, pero repunta. Y finalmente tenemos el crecimiento de todos nuestros países de la región, en donde podemos ver el país que más crece, Panamá, 5,6, el país que menos crece, Venezuela, pero tenemos un promedio regional y ese promedio regional se ubica en un 1.1, que es lo que se espera y esperamos que siga repuntando y recuperando, pero es lo que se espera, es lento, apenas repunta, pero es lo que se espera para los siguientes meses. ¿Qué está pasando en cuanto a las brechas? Recuerden que América Latina y el Caribe no es la región más pobre del mundo, pero ciertamente es la más desigual. Y es la más desigual no solamente en términos de ingresos, estamos hablando de distintos tipos de desigualdades. Estamos hablando de desigualdades en términos de género, estamos hablando de desigualdades en términos de acceso a los beneficios del desarrollo, estamos hablando de desigualdades territoriales, que cuando vemos los promedios esconden un gran rezago dentro de nuestros propios territorios. Entonces, si vemos eso y vemos lo que está pasando también en otro tipo de brechas, la brecha de la productividad, la brecha de educación, estamos hablando de brechas estructurales. Si queremos abordar un crecimiento sostenible, tenemos que abordar las brechas del desarrollo. Brecha de productividad es una de ellas. Esta es una comparación entre lo que es la productividad de América Latina, muy baja, debajo del 20%, en comparación con la de Europa, que casi llega a 80%, y la de Estados Unidos ni siquiera la reflejamos en el gráfico porque se considera casi al 100%. Entonces, si vemos esa brecha de productividad, estamos viendo algunas de las causas por las cuales el crecimiento en América Latina no es sostenible y es uno de los temas que tendríamos que abordar para lograr el crecimiento sostenido que deseamos. Aquí tenemos una de las variables que mencioné anteriormente, que es la variación de la inversión extranjera directa y que en los últimos años ha ido en declive y tiene que ver mucho con, por ejemplo, el costo de las materias primas que ha disminuido y, por lo tanto, como han disminuido, han evitado que se den inversiones fuertes en estos campos. Pero vemos también que ya en otras regiones, y no lo vemos en este gráfico, pero en otras regiones también la inversión extranjera ha caído. Pero América Latina y el Caribe está definitivamente relacionado con el tema de las materias primas. Y esta variación, si lo vemos en este siguiente gráfico, ahí podemos ver que las inversiones se han concentrado en las economías más grandes. ¿Cuáles son estas economías más grandes? Brasil, México han atraído. En el 2016 el Brasil se mantuvo como principal receptor con un 47% del total. En segundo lugar se ubicó México, luego Colombia y Chile con el 8 y 7% respectivamente. Pero en este gráfico, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que solo unos cuantos países lograron un crecimiento en inversión extranjera, y estos son Panamá, Bahamas, Colombia, República Dominicana, Brasil, Paraguay, Granada. Muy poquito Santa Lucía y algo de, ya lo mencioné, en Centroamérica. Pero lo importante es ver que son muy pocos los países que han logrado un crecimiento de inversión extranjera directa y todos los demás han caído. Esto es
muy importante a la hora de ver y analizar nuestras cifras de crecimiento. Esta es una de las láminas, creo que es muy ilustrativa cuando hablamos de conocimiento y nuestro rezago en términos de inversión, tecnología y desarrollo. Si ustedes ven en el lado izquierdo, en 1990, cómo estaban las solicitudes de patentes a nivel mundial y cómo están hoy en día proyectadas al 2014, con cifras del 2014, ustedes ven un cambio increíble. Miren China. Miren cómo está China hoy, con un 35% de las patentes, solicitudes de patentes a nivel mundial. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en un foro en Ecuador, en donde China hacía una presentación de cómo se estaba aproximando al mundo, que es uno de los grandes cambios que tenemos en la región y en el mundo. Y decían, la humanidad ha pasado por muchas eras, muchas formas de riqueza. La riqueza de este siglo es la riqueza del conocimiento. Y ahí lo demuestran, ese es su modelo. Apuestan al conocimiento, al desarrollo, a la tecnología, a la innovación. Y aquí lo vemos bien planteado. Ha habido crecimientos respecto a China, a Corea, como lo pueden ver. También ha habido una disminución en términos de Europa y de Japón, muy importante, pero creo que también tenemos que mirar a América Latina. ¿Qué pasó en América Latina? Se mantuvo. No hubo rezago, pero se mantuvo. Eso quiere decir, probablemente no hay la suficiente inversión en innovación y tecnología como debería haber. Si queremos apostar a un crecimiento, a un desarrollo sostenible, debemos apostar a la innovación, a la tecnología y a desarrollar conocimiento. No podemos seguir dependiendo de modelos extractivistas de recursos naturales sin que aporten al conocimiento. Solo tendremos modelos mejores de crecimiento en la medida en que sean inclusivos, en la medida en que generen mayor igualdad, pero sobre todo en la medida en que generen conocimiento, que agreguen valor. Creo que esto es una imagen muy ilustrativa de lo que está pasando en nuestros países. Ahora me gustaría moverme, tal vez situándolos dentro de lo que es la región en el ámbito social. ¿Qué está pasando con la pobreza? Ayer mencionaron en los discursos de apertura, sí, es cuando hablábamos de la Agenda 2030, es uno de los flagelos, ¿sí? La Agenda 2030 aborda no la reducción de la pobreza como lo abordaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aborda la erradicación de la pobreza y pobreza extrema, eliminación. Eso es muy importante, es una agenda civilizatoria que después vamos a analizar. Pero yo creo que el tema acá es qué está pasando con la pobreza en América Latina y el Caribe, qué está pasando con la desigualdad, qué está pasando con la esperanza de vida y cómo esto afecta en los ciclos de vida nuestras políticas, las políticas sociales, las políticas económicas, qué está pasando con las tecnologías de la información y comunicación y las brechas entre hombres y mujeres. Cuando hablábamos de desigualdad, una de las grandes desigualdades, la desigualdad de género. Muy bien, pobreza y desigualdad. Cuando vemos acá los gráficos de pobreza y de desigualdad, vemos que ha habido una disminución fuertísima desde 1990, 48,4 teníamos en niveles de pobreza en la región. Hemos disminuido, sí, a partir del 2011 ha sido una disminución muy lenta y tal vez lo que podríamos decir es que ha alcanzado un plató, una línea muy recta. No ha habido una gran disminución a partir del 2011, estábamos en 29,7 y disminuimos ahora a 28,2. Entonces, lo que quiere decir esto es que no hemos realmente atacado las bolsones fuertes de pobreza y que se esconden detrás de los promedios cuando hablamos de cálculo de promedios de pobreza a nivel territorial.
cuando no hacemos esa desagregación por territorios, escondemos promedios nacionales, nos escondemos detrás de promedios nacionales, vemos que no estamos abordando dónde están los bolsones duros de pobreza y que en América Latina y el Caribe tienen una connotación indígena, tienen una connotación de mujer, tienen también cara de mujer, feminización de la pobreza, y lo vamos a ver con detenimiento, pero también tienen poblaciones como afrodescendientes en algunos de nuestros países. Entonces, necesitamos tener esa información, esa calidad de información que nos diga dónde están estos grandes bolsones duros de pobreza. ¿Qué pasa con la desigualdad? Pues la desigualdad, todo se piensa que si hay crecimiento, pues inmediatamente la desigualdad debería disminuir. Pues no es así. Y no es así porque tienen que haber políticas públicas deliberadas y con el objetivo de disminuir la desigualdad para que realmente logremos abordarla de manera significativa. Si ven lo que pasa en las comparaciones en la parte del gráfico derecho, aquí, la comparación entre 2002, 2009 y 2014. Si ustedes ven la comparación, hay disminución de la pobreza, pero la desigualdad está muy concentrada. Se fijan, ha habido mejoras en el coeficiente de Gini, ha habido, pero no las suficientes como para decir que estamos, bueno, de hecho somos la región más desigual del mundo, de hecho tenemos incluso países que en los últimos años, ya para el 2014, se ve que hay un aumento de desigualdad. Eso podemos decirlo en Costa Rica, en Perú, ya hay aumentos de desigualdad a pesar de que el plató o en la medida del achatamiento del logro de disminuciones de la pobreza se ha dado, la desigualdad no ha disminuido. Entonces tenemos que estudiar qué está pasando. Tenemos sistemas fiscales probablemente regresivos que tenemos que abordar, tenemos que hablar de las brechas en productividad, tenemos que hablar de las brechas de género, tenemos que hablar de las brechas estructurales para realmente tener un impacto en la disminución de la desigualdad en nuestros países. Bueno, y aquí vamos a abordar el tema de género. ¿Qué está pasando con la pobreza? Sí, pero ¿qué está pasando con las mujeres en nuestra región? Tomemos la cifra de 28,2, que es la cifra del 2014 en cuanto a porcentaje de pobreza en la región. Pero miren la línea roja. La línea roja representa el número de mujeres pobres por 100 hombres pobres. Por cada 100 hombres pobres hay 118 mujeres pobres. Entonces, si vemos que estamos abordando una disminución, hay una clara disminución de la pobreza, pero no está abordando la brecha de género. La pobreza de la mujer va en aumento. Y esto tiene que ver con que la mujer no está logrando acceder a un mercado de trabajo, al mercado laboral, a empleos de calidad, porque está muy cercana a los temas de cuidado. En nuestra región, la mujer está cuidando niños, está cuidando adultos mayores y no está pudiendo llegar a un mercado de trabajo que le permita generar ingresos propios. Y eso es lo que abordamos en el gráfico de la derecha, como ustedes pueden ver acá. Y si ven la cantidad de hombres con ingresos propios versus mujeres con ingresos propios, tenemos que por cada tres hombres con ingreso propio, solamente hay una mujer con ingreso propio, casi el 30%. Entonces, es un tema para verlo y eso tiene que ver con políticas públicas, eso tiene que ver con gestión pública, eso tiene que ver con transparentar información, eso tiene que ver con estadísticas de calidad que nos permitan visibilizar este tema, estas brechas profundas en nuestra región. Envejecimiento de la población.
creo que es importante que todos veamos. Cuando nosotros hablábamos tal vez hace 20, 30 años, probablemente algunas de las personas que están aquí eran muy niños, otros no estábamos tan conscientes de eso, pero éramos llamados el continente joven, el continente donde estaba reunida la juventud, los niños, y se hablaba del continente viejo en Europa y los países del norte. Pues la noticia es, América Latina está envejeciendo, pero está envejeciendo sin estar preparados para abordar con políticas públicas específicas en cada uno de los ciclos de vida la posibilidad de tener políticas de cuidado para esta población adulto mayor. Entonces, significa esto que América Latina y el Caribe va a llegar a niveles de envejecimiento de la población de manera muy rápida, y ustedes ven la curva. Miren la hora. América Latina es la color naranja. Hay puntos de encuentro con países del norte y hay puntos de encuentro con América del Norte. Entonces, América del Norte, Europa, que han sido considerados básicamente como los países que retienen a poblaciones con más alto envejecimiento, nosotros estamos alcanzándolos muy rápidamente sin estar lo suficientemente preparados. Esto es un tema también de gestión pública, de política pública, y también una de las explicaciones del por qué las mujeres no están pudiendo acceder a posiciones de trabajo, a mercado laboral, porque están cuidando adultos mayores, están cuidando niños. Movámonos ahora a qué está pasando con las tecnologías de información y comunicación. Y aquí hacemos un gráfico comparado de cuántos hogares cuentan con servicios de Internet en América Latina versus los países de la OECD. Si vemos los porcentajes, estamos casi un poquito más de la mitad. Es decir, tenemos un rezago importante de acceso a las tecnologías de información y comunicación, pero sobre todo al servicio de Internet. ¿Eso qué quiere decir? No estamos hablando solamente de un tema de acceso por entretenimiento. Estamos hablando de que las personas no están teniendo acceso a información importante que puede mejorar su calidad de vida. Estamos hablando de que no están teniendo acceso importante a información básica de calidad del aire, básica de salud, de dónde están los centros de salud, básica de dónde están, por ejemplo, los lugares de expendios de medicina, qué está pasando con los servicios públicos. No están teniendo posibilidad de acceso a información que les permita mejorar su calidad de vida. Esto también es una de las brechas importantes en cuanto a acceso a la información y a la comunicación. Medio ambiente. América Latina y el Caribe tiene una gran vulnerabilidad ante el cambio climático porque no está pudiendo destinar los suficientes recursos a medidas de adaptación al cambio climático. Los impactos probables van a venir desde el punto de vista de la producción, desde la perspectiva de la producción, pero también desde la pobreza, porque los pobres son los más vulnerables ante el cambio climático, los efectos del cambio climático. Estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de deslizamientos, estamos hablando de degradación de suelos por sequía. ¿Quiénes son los más afectados? Ciertamente los pobres y más vulnerables. Entonces, aquí quería mencionar algunos de los efectos del cambio climático en la región que se podrían dar si se llega a este terrible o la meta que tenían los países de reducir. Queremos evitar, a través de los acuerdos de París, decían los países, queremos evitar que la temperatura del globo llegue a los 2 grados, el aumento de la temperatura alcance los 2 grados. ¿Por qué? Porque si esa temperatura, si ese aumento de temperatura llega a los 2 grados, los efectos son no solamente catastróficos, sino irreversibles. Estamos hablando de pérdidas de corales en el Caribe, estamos hablando de desaparición de glaciares y hemos visto ya hace tal vez algunos 2 meses cuando mostraban fotos de cómo se estaban dando el desprendimiento de glaciares en el sur. Estos son nuestras fuentes y reservas de agua. Estamos hablando de la supervivencia del planeta, de la especie humana.
Sabanización de la cuenca del Amazonas, que ha sido llamada el pulmón del mundo. Reducción de los rendimientos agrícolas. Aquí estamos hablando de seguridad alimentaria, aquí estamos hablando de supervivencia, seguridad alimentaria, nuestros alimentos. Mayor riesgos e inundaciones en zonas costeras. Ante el potencial derretimiento de glaciares o desprendimiento de glaciares, hay un aumento en el nivel del mar, por lo tanto, mayor inundación y vulnerabilidad en las zonas costeras. Mayor exposición a enfermedades tropicales. En algunas ocasiones hemos visto también en los diarios, y a veces los pasamos y no nos concentramos en ello. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en los diarios que hay un recrudecimiento o habían enfermedades que habían sido superadas y hoy están regresando? Estamos hablando de la malaria en áreas en que ya eso ni siquiera conversamos, estamos hablando de la lepra. Enfermedades superadas y que hoy regresan. No es casual. Es un desequilibrio sistémico. Desestabilización del ciclo hidrológico, y esto afecta, estamos hablando de lluvias. Antes nosotros podíamos decir cuando, empieza hablemos de los países lluviosos. Decíamos, el ciclo de lluvias comienza más o menos en abril y termina más o menos en noviembre. Hoy es muy difícil decir cuándo empieza el ciclo de lluvias y cuándo ya de repente empezamos a tener el ciclo seco. El frío, el calor, todas las temperaturas se han vuelto mucho más extremas y bastante menos predecibles. Riesgos de cambio climático, riesgos. Estábamos hablando en la lámina anterior de los potenciales efectos si alcanzamos el aumento de temperatura de los 2 grados, como se había estudiado en los acuerdos de París y las previas, todas las conferencias de las partes de la Convención de Cambio Climático. Esto vamos a hablar aquí ya resumiendo cuáles podrían ser estos riesgos en América Latina. Y estamos hablando de agricultura, como les dije, seguridad alimentaria, agua, biodiversidad y bosques. Eso quiere decir, perderíamos nuestra cobertura boscosa, perderíamos nuestra biodiversidad. En América Latina y el Caribe se concentran un buen número de países megadiversos. Probablemente perderíamos muchas especies en el camino. Salud, propagación de enfermedades. Turismo. El turismo es una de las actividades que genera mayores ingresos en países del Caribe, por ejemplo. Estaríamos hablando de que este tipo de ingresos se vería completamente disminuido, mermado. Con el paso del huracán Mary y probablemente otros huracanes, se perdió el 95% de la infraestructura de Antigua y Barbuda. 95% de la infraestructura desapareció. Esto quiere decir que ya estamos hablando de migrantes climáticos, personas que se tienen que desplazar porque en sus propios territorios no van a encontrar ninguna oportunidad de sobrevivir. Entonces, es un tema que es hoy. No estamos hablando del cambio climático, va a suceder, lo estamos viviendo hoy. Y es muy probable, y lo hemos escuchado, que no podamos hacer vinculaciones directas entre los efectos del cambio climático y los huracanes. Las temperaturas han aumentado y eso también tiene es una causal probablemente no directa, pero ciertamente está relacionada a este tipo de fenómenos. Bien, y en el ámbito institucional, para ir ya aterrizando a nuestro tema, en el ámbito institucional tenemos una baja recaudación fiscal, una deuda pública que se sostiene, poca confianza en las instituciones. Y ahí quiero detenerme un poco. Aquí tenemos la recaudación fiscal. En las regiones, yo quería detenerme acá y ver un poco con ustedes cómo está estructurado la estructura impositiva de nuestros países en las diferentes regiones. Si ustedes observan los países de la OECD, los países de la Unión Europea, la estructura tributaria, o de la carga tributaria, y la distribución entre lo que son los impuestos directos e indirectos y las contribuciones sociales, vemos regiones que apuestan a un estado de bienestar a través de una estructura tributaria muy distinta a la que nosotros tenemos en nuestra región
de América Latina y el Caribe. Impuestos directos, indirectos, ¿dónde están las contribuciones sociales? En América Latina es muy bajo, 4%. En el Caribe, nada. Entonces, si vemos esta estructura de cuánto están apostando a un estado de bienestar y a un sistema impositivo tributario mucho más progresivo y no regresivo, sabemos que de dónde están obteniendo los recursos para financiar las políticas que le van a dar bienestar a la gente. ¿De dónde se van a sacar los recursos? Probablemente esta es una de las respuestas que vamos a necesitar para cuando veamos la Agenda 2030 y cómo vamos a financiar las metas, los objetivos de desarrollo sostenible. La deuda pública en América Latina se ha sostenido, es decir, no ha crecido. Estamos al 37%, es el promedio. Algunos, por supuesto, tienen una deuda mucho mayor, como es el caso de Brasil y el caso de Argentina, pero ciertamente el promedio regional ha bajado desde la década de los 80, cuando tuvimos una deuda pública realmente muy, muy alta. De los países que tenemos analizados acá, los únicos que han realmente, 3 aumentaron su nivel de endeudamiento, Barbados y Jamaica mantienen niveles sobre un 100% del PIB y 121% del PIB equivale, si es uno de los países que ha presentado una notoria reducción de deuda desde el 2014. Bien, confianza en las instituciones. Esta es una encuesta de Latinobarómetro que abarca hasta el 2015. Hay una encuesta mucho más reciente que no tuve la oportunidad de analizar, que salió hace probablemente unas 2 o 3 semanas. También tiene que ver con confianza en las instituciones. Pero detengámonos aquí un poco y veamos qué está pasando con la confianza en nuestras instituciones públicas, en nuestra institucionalidad realmente. Nosotros en América Latina y el Caribe somos una región presidencialista, de regímenes presidenciales. Las confianzas están puestas en la cabeza de los gobiernos. ¿Dónde está la confianza del presidente? Ahora mismo, entre los encuestados, hay un promedio de 46% de la confianza, mientras que la más baja, esa es la más alta, mientras que la más baja se presenta en los partidos políticos. Son los que nos representan en el Parlamento, son los que deciden las normas, las políticas públicas, los programas, el presupuesto. Y son los que menos credibilidad tienen según la encuesta. Y allí es donde vamos atando cabos, porque vamos viendo qué está pasando cuando las personas, hay desafección a la política, dicen los jóvenes no quieren votar, los jóvenes no quieren participar. Hay desconfianza y nosotros tenemos que plantear la posibilidad de actuar sobre ello. Necesitamos más liderazgo público para actuar y recobrar esas confianzas que nos permitan hacer pactos con el sector privado, pactos entre instituciones, pactos con la ciudadanía. Pero sobre todo el pacto mayor es el pacto del compromiso, el compromiso de construir países mejores, más justos, sociedades mucho más que respondan mucho mejor a las necesidades de todos. Es decir, tenemos que trabajar para generar un pacto mayor que nos permita recobrar el valor de lo público. Con estos niveles de confianza es bastante difícil, tenemos que trabajar en ello. Muy bien, ante esta situación tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la negociación de esta agenda no tiene precedentes. Ayer Gregorio mencionaba los ODM y vemos una clara distinción entre lo que pasó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cómo fueron planteados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes ven, la diferencia es básica. La primera se trabajó desde oficinas y desde escritorios. La segunda, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, se trabajó desde los países, desde la sociedad civil,
desde los gobiernos. Es una agenda construida en consenso y aprobada por los 193 países miembros en la Asamblea General en el 2015, septiembre del 2015. La diferencia, nuevamente, es el compromiso. Cuando uno participa activamente en la construcción de algo, uno se compromete y uno se compromete a trabajar para lograr los objetivos que se ha planteado. Eso es lo que pasa con la Agenda 2030 y lo que tal vez no pasó con los objetivos de desarrollo del milenio. Sin embargo, lo importante es saber que a partir del 2015, que rige esta hoja de ruta, esta nueva hoja de ruta para el desarrollo, y que no solamente es para los países en desarrollo, sino del mundo, porque es una agenda universal que aplica a todos los países. Es una agenda también que contempla, plantea más bien que para lograr sus objetivos necesitamos la participación de todos, de la sociedad civil, de los gobiernos, de los, del mercado, del sector privado, es decir, la participación de absolutamente todos. Es una agenda civilizatoria, pone a la pobreza y a la desigualdad en el centro, pero sobre todo en América Latina, la importancia de esta agenda es que aborda problemas centrales para el desarrollo de la región. Aborda el tema del empleo, aborda el tema de la desigualdad, aborda el tema del territorio y aborda el tema de la institucionalidad, del acceso a la información y aborda el tema de la justicia. Entonces yo creo que es una agenda cuyos objetivos realmente nos evocan a todos, es pertinente, creo que lo va a seguir siendo por muchos años más y ojalá, y no podemos corrernos en la oportunidad de perder esta oportunidad, porque es una oportunidad, pero debemos aprovecharla. Y el aprovechamiento, cómo lo vamos a aprovechar, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la gestión pública, tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con las apuestas que cada uno de los países haga desde su realidad, desde su propio modelo, estilo e ideología. Muy bien, los países para la agenda se han preparado, es decir, han generado una serie de instituciones, mecanismos de seguimiento, y ustedes pueden ver allí una serie de comités. Tenemos comités adscritos a la presidencia, tenemos algunos otros que están encargados, los ministerios de planificación. Lo importante es, los países han cobrado conciencia de que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, requieren de una institucionalidad distinta y requieren de un abordaje también distinto. No la podemos fragmentar, porque el desarrollo sostenible es precisamente la concurrencia de los aspectos sociales, económicos y ambientales de nuestro quehacer. Es decir, la política pública social no solamente puede ser vista desde la perspectiva social, también tenemos que ver cómo la vamos a financiar y también tenemos que ver cuál es el impacto en el medio ambiente de la implementación de este tipo de políticas. Por lo tanto, es necesario que la abordemos de una manera distinta, lo cual requiere, por supuesto, y genera desafíos a la institucionalidad, que como todos sabemos está completamente organizada y estructurada por sectores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las nuevas habilidades, probablemente las nuevas competencias y capacidades que tenemos que desarrollar en nuestras administraciones para lograr esa coordinación que la agenda como desafío nos está planteando? Entonces, creo que lo importante de destacar acá es que son de los 33 países de la región, 19 ya tienen mecanismos establecidos. Algunos se quedaron con la institucionalidad que tenían para el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, otros crearon una institucionalidad nueva para tratar de abordar los desafíos que la agenda nos presenta. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos plantear este ciclo? ¿Cómo debemos hacer para que este ciclo de la gestión pública, que comprende la planificación, la presupuestación, la implementación y la evaluación de los planes y políticas, pueda abordar estos desafíos institucionales que nos plantea la implementación de la agenda, que es nuestra nueva hoja de ruta y que será por los siguientes 13 años? La primera vinculación que hacemos es: necesitamos
un paradigma distinto, necesitamos verla de manera distinta. Y el abordaje que escogimos identificar o vincular son los principios del gobierno abierto. Abordarla con más transparencia, abordarla con más participación. Recuerden que la agenda ni los objetivos los vamos a poder lograr solamente con el accionar gubernamental. Tendremos que tener la concurrencia de la sociedad civil, tenemos que tener la concurrencia del sector privado, tenemos que tener la concurrencia de todas y de todos. No es una tarea del gobierno, es una tarea de todos. Tenemos que hacerla una política de Estado, una política de largo plazo, la tenemos que abordar de una manera completamente distinta. Entonces, la institucionalidad se ve interpelada a trabajar de una manera más integrada, más coordinada. Es un desafío, pero podemos y tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Bueno, desde el gobierno abierto, que esperamos no sea una moda, como nos planteaba ayer Gregorio en su discurso, no nos podemos dar el lujo de que sea una moda. Tenemos en la región reclamos, tenemos en la región incomodidad, ya lo vimos con el gráfico de la confianza. Necesitamos restituir confianza. Y podemos restituir las confianzas y podemos reconstruir esas confianzas si logramos trabajar de una manera con mayor transparencia, con mayor involucramiento de la gente, pero también con mayor rendición de cuentas. Entonces, si vemos los principios del gobierno abierto, pensamos que es un abordaje adecuado para los nuevos tiempos. Decían ayer en los discursos, este es el siglo del conflicto, este es el siglo, pero también es el siglo de la incertidumbre, es el siglo de trabajar de manera distinta. La gente está, hay un libro muy interesante que se llama Política en tiempos de indignación, de el filósofo y politólogo Innerarity. Interesantísimo, nos plantea cómo podemos ejercer política en un mundo en el que está tan desafectado de la política, en donde no hay confianza no solamente con las instituciones públicas, no hay confianza entre los mismos ciudadanos, entre las mismas organizaciones. La institucionalidad en general del desarrollo y la institucionalidad en general que nos ha venido amparando durante todo este tiempo y en la que hemos tenido confianza, no está. Pero entonces, ¿cómo podemos funcionar en esta nueva dinámica? Y planteaba el politólogo Innerarity que para él lo más, tal vez lo más estremecedor de un mundo en el que la política no está bien considerado, no genera confianza, es un mundo sin ella. Es decir, no podemos desafectarnos, no nos podemos desvincular de la política porque es la forma en la que se va a velar por el bienestar de todos y de todas. Si no hay una operación dentro de la política bien planteada, no podremos, prevalecerán intereses privados por sobre el interés de todos y de todas. Entonces, no podemos imaginarnos una institucionalidad o una sociedad sin una institucionalidad fortalecida. Y pasar por esa institucionalidad fortalecida requiere de personas con capacidades, con compromiso, que tengan la posibilidad de prestar servicios de mayor calidad y efectividad y gestionar lo público con ética, con transparencia y rindiendo cuentas a la ciudadanía. Entonces estamos hablando, por supuesto, de los principios del gobierno abierto, en el que tenemos la concurrencia de la transparencia, del gestionar público, la colaboración con la sociedad civil y la participación también, no solamente de la sociedad civil, sino del sector privado y de todos. Pero el gobierno abierto en primer lugar, no podemos confundir gobierno abierto con gobierno electrónico, ni tampoco con datos abiertos. Ya se mencionaba también ayer durante los discursos. No es lo mismo, no podemos hablar indistintamente de ello, pero lo importante es que sí necesitamos de tener gobierno electrónico que genere mejores servicios y mayor aproximación de los servicios públicos a la gente. Sí necesitamos datos abiertos
para tener la capacidad de acceder a información en datos en un formato que nos permita generar otro tipo de información, colaborar y enriquecer toda esta información que nos ponen los gobiernos a disposición. Entonces, el recurso, datos abiertos. La herramienta, gobierno electrónico. Pero la política de gobierno abierto es una política que tiene más que ver con voluntad que con medios electrónicos. Muy bien, los datos abiertos. Aquí tenemos el ciclo de lo que sería la vida de los datos abiertos. Muy rápidamente, tenemos la producción que se da desde el gobierno. La preparación en formatos abiertos no puede ser dada en cualquier formato, sino en un formato que nos permita aprovechar, producir y generar otro tipo de información. La reutilización y finalmente la colaboración ciudadana. Pero también necesitamos gobierno electrónico. Y el gobierno electrónico, como ustedes pueden ver en este gráfico, en el caso de América Latina y el Caribe, está posicionada en un nivel mejor que el nivel mundial. Y esto por la participación de varios países que tenemos en la parte superior del gráfico y que son Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica, que tienen un índice muy interesante, muy importante en cuanto a gobierno electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que ponen a disposición de sus ciudadanos información importante, documentan, servicios públicos se prestan a través de plataformas electrónicas, por lo tanto, tienen un nivel mayor. Pero si vemos acá la distinción entre lo que es gobierno electrónico y gobierno abierto, lo vemos claramente. Gobierno electrónico, mejoramiento de la calidad de los servicios, eficiencia y productividad, eficacia en los programas y políticas. Pero vámonos a la política de gobierno abierto. Allí tenemos más transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana. Y el gobierno abierto tenemos que ponerlo a disposición de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo que genera o que aborda el tema de fortalecimiento de las instituciones, acceso a la justicia, acceso a la información, es el objetivo de desarrollo número 16. Sin embargo, pensamos, y así se plantea, que si no tenemos una institucionalidad fortalecida es muy difícil que logremos las metas planteadas en el resto de los objetivos. Y ahora empiezo abordando algunos datos interesantes del ciclo de la gestión pública, como es en el caso de la planificación. Decía Carlos Matus que no planificar es renunciar al futuro. Renunciar a la planificación es renunciar al futuro. Nosotros necesitamos, y la agenda así nos convoca, generar visiones de largo plazo para imaginarnos el país que queremos. Pero esa visión tiene que estar acompañada de instrumentos adecuados para tener la posibilidad de concretar y que deje de ser una carta de buenos propósitos y que sea realmente algo que podamos materializar y llevar a la práctica. La Agenda 2030 es una agenda ambiciosa y, por lo tanto, necesitamos visiones ambiciosas, planes ambiciosos, presupuestos ambiciosos. Y ese es uno de los, tal vez uno de los desafíos más importantes. Bien, aquí en este gráfico, en este cuadro, podemos ver países que tienen planes de largo plazo, 9, planes de mediano plazo, 12 países en la región, y los de largo y mediano plazo. ¿Cuál es la distinción? Países de mediano, que tienen planes de mediano plazo son aquellos países que cubren programas de gobierno, ciclos gubernamentales, y los de largo plazo los que tienen una proyección mayor. Tenemos países que tienen proceso de elaboración, de planificación, de planes e instrumentos de planificación y otros instrumentos. Hay países que no tienen propiamente tales como los concebimos nosotros o como los conciben algunos países, planes de desarrollo, pero que sí planifican. Tienen planes sectoriales, tienen estrategias, otro tipo de instrumentos. El gran desafío
la participación ciudadana. En muchos de nuestros países tenemos legislaciones importantes sobre participación ciudadana. Sin embargo, ¿cómo hacer para que esa participación se materialice en todas las etapas del ciclo de la gestión pública? Tal vez puedo poner algunos ejemplos, mencionar que Brasil tiene una participación muy activa a través de los consejos sectoriales, Belice a través de consejos multisectoriales, Costa Rica a través de la conversación con los partidos políticos, Guatemala tiene consejos de desarrollo, es decir, existen diferentes mecanismos, sin embargo, los mecanismos hay que ponerlos a trabajar. Otro de los desafíos que ha sido abordado de manera reiterada en muchos de los conversatorios, en muchas de las reuniones que hemos tenido a lo largo de este año, y probablemente desde el año pasado también, es qué está pasando en la vinculación entre los planes de desarrollo y los presupuestos. Si ustedes ven en este cuadro, los planes de desarrollo solamente tienen algunos tienen menciones, por ejemplo, análisis macroeconómicos de qué es lo que está pasando en cada uno de los países. Otros mencionan y vinculan a su Plan Nacional de Inversiones la planificación para el desarrollo, y a medida que vamos entrando ya a la parte más dura del presupuesto, ven que los países no están teniendo la posibilidad de vincular plan y presupuesto. Esto quiere decir muchas cosas. Puede partir por la institucionalidad, porque son instituciones muy distintas las que planifican de las que presupuestan e implementan, pero también tiene mucho que decir sobre las apuestas del desarrollo. El presupuesto se maneja, y ustedes lo saben bien, aquellos que trabajan en las instituciones, en los ministerios de Hacienda y en los ministerios de Finanzas, las instituciones que se encargan de manejar el presupuesto son tiempos muy cerrados, son ciclos muy técnicos, con categorías técnicas que probablemente no están demasiado vinculadas a la forma en cómo se planifica. Eso es un gran desafío y lo será para la implementación de la Agenda 2030. Y la vinculación con el gobierno abierto es que en la etapa de planificación todavía no está pudiendo lograrse esa participación ciudadana y probablemente esa transparencia que los ciudadanos están buscando, especialmente cuando se dan aquellos planes que tienen proyecciones mucho más allá de ciclos de gobierno, porque aquellos que tienen ciclos de gobierno normalmente son programas que se presentan y que ganan las elecciones y por lo tanto son más conocidos, pero probablemente su formulación, y no probablemente, la mayoría de las veces, la formulación se da a puerta cerrada. Es como una gran propuesta, una gran apuesta, pero no con la participación de la ciudadanía. En cuanto al presupuesto, ustedes ven el entramado institucional en cada una de las etapas del presupuesto, del ciclo presupuestario, ven el gran desafío de articular Ministerio de Finanzas, en la formulación, los ministerios sectoriales, en la aprobación, el número de instituciones que están involucradas en la presupuestación. Normalmente eso hace que sea muchísimo más difícil. En un conversatorio que tuvimos en Cartagena hace algunas semanas, en donde estuvo la ministra Olga Sánchez y otros ministros, el viceministro de República Dominicana, Iván Rodríguez, decía, y el de Guatemala, el ministro Moïse, decían, es importante que los objetivos de los planes queden reflejados en nuestros presupuestos y todo comienza, por supuesto, desde la formulación, en la implementación y el involucramiento de los organismos legislativos que son quienes aprueban nuestra ley de presupuestos. Muy rápidamente, este es la forma del presupuesto por resultado, que es una de las formas en que se presupuesta en la región. La mayoría de los países presupuestan por programa, pero acá estamos tratando de plantear cómo se ha avanzado en esta técnica en presupuestos por resultados y tenemos un grupo de países importantes ubicados en el nivel más avanzado, que tenemos a Brasil, Chile, México, Perú, pero tenemos a un grupo importante que todavía se mantiene en lugares menos considerados. Tenemos acá un índice de presupuesto abierto.
Esto es una encuesta y es una encuesta que tiene un cuestionario que refleja las buenas prácticas respecto a los presupuestos en la región. Para ello, asigna un puntaje de 0 a 100 para una serie de categorías. Son aproximadamente 109 preguntas, y lo que busca es, dentro de cada una de las categorías, qué es lo que está disponible. ¿Qué es lo que está disponible? Y tenemos que los países que más aportan, es decir, que más reflejan o que más tienen abierto al público, son los que tienen mayores índices, como Brasil, Perú, México. Sin embargo, yo les diría que es un referente, pero que no es algo definitivo porque cambia cada año. Es decir, si en un año publicaron tal información, obtendrán una mejor puntuación. Por ejemplo, si presentaron evaluaciones o si presentaron la propuesta inicial, varía muchísimo de acuerdo a cómo se vaya desenvolviendo la transparencia en la información en sus páginas web. Y acá lo mismo, tratamos de recoger dónde están, qué tipo de información está disponible al público para que haya un seguimiento muchísimo más cercano de la ciudadanía a lo que tiene que ver con los presupuestos, que son casi siempre, yo les diría, muy cerrados y poco, es decir, hay poca comprensión. Son categorías tan complejas, tan técnicas, que la información incluso que se pone a disposición es poco comprensible. En la implementación me gustaría tomarlo desde los sistemas nacionales de inversión pública, y en estos sistemas tenemos que ya vienen planteados. La inversión pública es la materialización de los objetivos de los planes. En muchas ocasiones, y si ustedes recuerdan uno de los cuadros anteriores, la mayoría de los planes de desarrollo se vinculan a planes de inversión pública. Aquí tenemos los sistemas nacionales de inversión pública que fueron formándose desde hace aproximadamente unos 25 años, en los que se presentan bancos de proyectos y se trata de hacer una evaluación de qué tan vinculado, y no solamente vinculado, qué tan técnicamente bien hechos están los proyectos de inversión pública para materializar aquellas políticas que se han propuesto. Entonces, los sistemas tienen su componente institucional y legal, sus componentes de metodológicos, si es que existen, los componentes de sistemas, porque por la mayoría de ellos empezaron con bancos de proyectos que están pudiendo ser abordados en línea. Muy bien, dentro de cada una de las categorías de los que vimos, de las categorías, se ha elaborado un índice para tratar de verificar cómo están los sistemas, cómo están funcionando los sistemas. Categorías mejor logradas, lo que es la implementación del proyecto. Categorías menos logradas, lo que es la evaluación de los proyectos. Entonces tenemos un tema con lo que es evaluación que veremos en un momento. Entonces, si vemos el gobierno abierto y los sistemas nacionales de inversión pública, desde sus inicios han tenido los sistemas nacionales una conexión y una vinculación, porque han tenido plataformas web para ver y visualizar aquellos proyectos que son prioritarios en cada uno de los territorios. Pero se requiere más y, sobre todo, una disponibilidad de información vinculada a la toma de decisiones, participación ciudadana y que, sobre todo, que la información fluya de manera bidireccional. Finalmente, la evaluación, y con esto termino antes de entrar a los mensajes finales, porque sé que me quedan menos de 5 minutos. La evaluación. Todos necesitamos aprender, particularmente los gobiernos, pero también la ciudadanía, las administraciones, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo tan bien. Y esto no lo podemos lograr si no hacemos evaluaciones de diferentes tipos, evaluaciones de proceso, evaluaciones de impacto, evaluaciones de resultado. Y aquí tenemos algunas muestras de algunos países y qué tipo de evaluaciones hacen y llevan adelante durante sus años de implementación de políticas. Y tenemos que algunos de ellos hacen todo tipo de evaluaciones, como es el caso de Brasil, como es el caso de Chile, algunos menos. Pero lo importante es no solamente qué tipo de evaluaciones hacen, sino cómo las usan.
Entonces, cuando vemos cuál es el insumo, cuál es el uso que se le da a las evaluaciones, tenemos que son pocos los países que la incorporan a la toma de decisiones para mejorar políticas públicas. Y algunos más, y la mayoría, las usan para rendir cuentas y, sobre todo, informar a las autoridades sobre los resultados de los programas. Yo creo que es una utilización parcial y creo que eso tendríamos que empezar a mejorar. ¿Quiénes participan? En algunos países, en muchos países, en Brasil, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, se utilizan grupos focales, entrevistas para saber si aquellas políticas que fueron dirigidas para grupos específicos tuvieron el resultado, tuvieron el impacto esperado. Algunos han innovado incluso con hacer entrevistas telefónicas a grupos específicos, como es el caso de Argentina y un plan, uno de los programas que tuvieron, que se llamaba Plan Nacer, innovaron haciendo encuestas telefónicas para saber si los hospitales tenían un buen servicio, etcétera. Yo creo que es interesante, es importante, pero la evaluación tiene que ser utilizada de manera mucho más integral. Y ahora, pues, en la parte de los mensajes finales quería dejarlos con algunas provocaciones que tiene que ver con la situación global, que es nuestro contexto, y la situación regional, que no está demasiado alejada, que abarca niveles de pobreza, de desigualdad, crisis de cambio respecto a medio ambiente, como es el cambio climático y sus efectos, y la Agenda 2030 y la oportunidad que nos brinda de replantear las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, cambiar un poco la conversación. No, el Estado, los gobiernos no están solos en este recorrido y en esta ruta de los siguientes 13 años. Tiene que tener la concurrencia de todos. Para el logro de estos pactos es importante contar con una gestión de calidad, pero también una gestión que acerque más la administración pública al ciudadano y que el ciudadano sea más responsable también, sea más activo en su accionar y en su compromiso con mejorar lo público. Necesitamos nuevas competencias, nuevas habilidades para nuevas formas de liderazgo público, porque la agenda nos pide y nos evoca y nos convoca y nos interpela a nuevas formas de liderazgo para abordar problemas mucho más complejos. Vivimos en una era de incertidumbre, en una era de conflicto, pero también en una era de mayor empoderamiento del ciudadano. Por lo tanto, la administración pública debe tener la posibilidad de generar procesos de diálogo y negociación mucho más participativos y transparentes. Las políticas públicas requieren de financiamiento, y ese financiamiento no solamente lo podemos buscar en cooperación internacional, tiene que venir de nuestros propios recursos. Necesitamos generar reformas fiscales profundas que nos permitan disponer de recursos económicos para financiar estas políticas. Y el gobierno abierto es clave para un nuevo modelo de desarrollo, para una nueva forma, un nuevo paradigma de gestionar lo público a través de la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. Finalmente, transitemos, soñemos. Ya Costa Rica lo hizo y lo logró. Hizo la primera política no de gobierno abierto que involucrara solamente al Ejecutivo, sino que lo hizo en el órgano judicial. Tiene la política pública de justicia abierta, se llama. Fue generada el año pasado y con una gran participación, no solamente del sector público, sino también de la ciudadanía. Yo creo que es importante que soñemos que podemos hacer una administración y una gestión pública distinta, con más transparencia, con más participación y con mayor rendición de cuentas. Ya hay un país que lo hizo, creo que podemos seguir esa experiencia. Muchísimas gracias. Señora directora, queremos agradecerle su panorama regional, económico, social, institucional,
sus reflexiones y planteamientos sobre gobierno abierto, sobre planeación, programación, presupuestación, evaluación y sus reflexiones finales. Creo que todos estaríamos de acuerdo que ha sido una extraordinaria conferencia inaugural que nos ha ubicado en el centro temático de este 22º Congreso Internacional del CLAD, que es movernos hacia una administración basada en el desarrollo sustentable, énfasis que ella puso con mucha claridad. Vamos a tomar 4 preguntas o consideraciones. Las personas que quieran participar alzan la mano, se presentan y tienen que ser sobrios, económicamente verbales. No queremos una conferencia alternativa, sino queremos puntos muy precisos. Y después de las 4 preguntas o reflexiones, la doctora Cielo Ramírez responderá. Empezamos con equidad de género. Así que las 2 primeras personas, o si quieres bajar aquí. ¿Me escuchan? No. Bueno, tenemos, ¿por qué no bajas aquí y ya el tiempo cuenta? Aló, ¿me escuchan ya? Ok, bueno, muy buenos días. Vengo de Costa Rica, Contraloría General de la República, Silvia Solís. Primero agradecerle la excelente conferencia que usted nos ha brindado, pero dentro de las consideraciones que usted dijo, incluso ahora nos comentó en sus conclusiones finales, una muy importante, la relativa a la indicativa de que la institucionalización debe fortalecerse con el objetivo de poder lograr ese gran sueño que usted ahora decía, de poder avanzar a estadios en los cuales ese gobierno abierto ya sea un modo, por así decirlo, vivendi y que sea parte del ser del Estado y de la administración como un todo. Más allá de la necesidad de fortalecer a la institucionalidad desde la ética hasta la eficiencia de su gestión, ¿no considera usted o qué aspectos puede considerar de mejora en el sentido de que esa vivencia o ese sueño debe partir de la misma administración asumiendo su deber del acercamiento al ciudadano en una cogestión? No solamente el Poder Judicial, otras instancias como la misma Contraloría de nuestro país ha empezado a apostar por ese tema, y cuando la institucionalidad se acerca al ciudadano para brindarle instrumentos para poder coparticipar no solamente en la fiscalización, sino en la cogestión, nosotros como entidad no lo podemos cogestionar, pero ellos sí pueden, se torna y empieza a construirse la confianza y se sienten partícipes del sistema. Entonces quisiera saber su opinión al respecto. Una segunda colega, por favor. Una segunda colega. Bueno, damos paso a voces masculinas entonces. ¿Usted? Se presenta, por favor. ¿Sí? Una tercera consideración. Sí, buenos días. César Duro, Argentina. Es importante lo que se está desarrollando en materia de gobierno abierto para que el ciudadano pueda conocer cómo marcha la gestión gubernamental. Pero hay un tema que generalmente se pasa, no digo de largo, pero no se da la profundidad que se le tiene que dar, que es la capacitación del ciudadano. Es decir, podemos poner muchas cifras de la mejor manera posible, pero si el ciudadano no tiene las herramientas mínimas de conocimiento, creo que falta un elemento fundamental para que las pueda interpretar. Muchas gracias. Una cuarta consideración.
Cielo, su respuesta, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por los comentarios. Me parecen todos muy válidos, muy importantes. Quería comenzar con los temas de gobierno abierto, la construcción de confianza. Yo creo que el gobierno abierto y toda esta estos nuevos abordajes, la participación ciudadana, todos requieren de un cambio cultural. No solamente un cambio cultural dentro de nuestras administraciones para ser receptivos a una participación, y con eso quería también abordar el comentario del funcionario de Argentina, también necesita un cambio cultural desde la ciudadanía. No estamos hablando solamente de capacidades técnicas de saber interpretar los lenguajes, intervenciones, legislaciones, normativas, sino también de saber cuál es su rol. Pero para saber cuál es su rol tiene que haber este cambio cultural de decir, bueno, es que este problema lo tiene que solucionar otro, lo tiene que solucionar el gobierno. Tiene que haber una concurrencia de estos cambios culturales, nuevamente, porque nos tenemos que sentir todos responsables de gestionar mejor lo que nos compete a todos y a todas, que es lo público. Entonces, lo primero es esa construcción de confianza, sí, pero la construcción de confianza se da, toma mucho tiempo, se da a través de hechos muy concretos, pero también tiene que haber esta manifestación de apertura de las administraciones públicas, esta participación, apertura de canales, pero también de mecanismos, pero también un cambio cultural dentro de la ciudadanía. Necesitamos revisar nuestro currículum de la educación, desde la educación primaria, desde la educación secundaria, no sé, en varios de los países, por ejemplo, la educación cívica se eliminó del currículum de la educación primaria y secundaria. Me parece que no nos estamos orientando a la dirección correcta si no consideramos que necesitamos mejores ciudadanos y ciudadanas y no solamente personas que vayan a votar cada 4 años. Es mucho más que eso. Respecto a la recomendación y administración a los países. Yo creo que en estos congresos son espacios privilegiados. Son espacios privilegiados porque concurren, como dijeron ayer en los discursos, y me enfoqué mucho a escuchar cómo se planteaba. Aquí los que vienen porque quieren, porque tienen voluntad de aprender de otros y conocer experiencias de otros países y de otras instituciones. Ponerle cara, generar redes, ponerle cara a algunos nombres que han visto, de repente citados en algunas publicaciones y tienen la fortuna de conocerlos a través de este tipo de conferencias. Pero yo creo que lo importante acá es tratar de conocer qué buenas experiencias hay en otros países para poder adaptarlas, no adoptarlas, sino adaptarlas a las circunstancias y condiciones que tenemos dentro de nuestra institucionalidad en cada una de nuestras funciones. Estos son espacios, repito, privilegiados. ¿Tenemos instancias en donde hay este tipo de recomendaciones? Sí. Dentro de DESA, en el secretariado, existen unidades completas que se dedican a generar informes sobre algunas recomendaciones que no solamente recogen de este tipo de encuentros, sino de otro tipo de insumos que le brindamos las comisiones regionales o incluso algunos otros organismos de las Naciones Unidas que están en terreno. Entonces, estas instancias existen, pero acá es recoger, intercambiar, generar redes, darle nombre y darle valor a la experiencia que tiene cada una de las instituciones que participan. El tema de transparencia, bueno, es el tema que se está discutiendo. Ninguno de nosotros es ajeno a lo que estamos viviendo como región. Las crisis políticas que hemos tenido y que seguimos teniendo en la región y fuera de la región tienen mucho que ver con transparencia. Tiene mucho que ver con rendición de cuentas, pero también tiene mucho que ver con transparencia y tiene mucho que ver con institucionalidad y el fortalecimiento de nuestras instituciones, mecanismos. También tiene que ver mucho con la fiscalización ciudadana y fiscalización de entidades del Estado. Entonces, yo creo que
no hay respuestas ni recetas, porque si fuera así sería bastante fácil y probablemente ya las hubiéramos adoptado y hubiéramos solucionado una gran cantidad de problemas. Yo creo que tenemos que vernos a nosotros mismos, tenemos que ver nuestra historia, tenemos que ver nuestra trayectoria, tenemos que ver nuestra historia institucional y tratar siempre de mejorarla. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. La Agenda 2030 es una gran oportunidad y es una gran oportunidad para lograr mejor y mayor calidad de participación de todos los sectores de la sociedad. Yo creo que podemos hacerlo, creo que es una invitación. Los países la han adoptado, los países están siendo muy activos en la adopción de estas nuevas formas institucionales y también incluso solicitando mayores recursos, no solamente recursos financieros, sino también intercambios para cortar curvas de aprendizaje y lograr mejor institucionalidad. No sé, muchísimas gracias a todas y a todos por sus preguntas. Damos por concluida la sesión inaugural.